Maduro, perdió el madurismo, perdió el chavismo. Hoy decía Roberto Marrero en una entrevista que le dicen Vladimir en la carta que quien pierde es el Maduro y el madurismo, pero que no el chavismo. Perdieron los Chávez, perdió Arriaza, o sea. Sí, mira, Vladimir, yo creo que lo primero es que uno no puede exagerar de ninguna manera los resultados de Barinas. Barinas tiene una simbología, pero el país no cambió dramáticamente porque la oposición gana En Barinas. O sea, hay un mensaje positivo. Hay un cambio quizás de estado de ánimo. ¿Sí? Claro, son símbolos y en la política los símbolos son muy importantes, pero bueno, sigue estando el chavismo controlando la mayoría contundente de los puestos de elección popular, de las gobernaciones, de las alcaldías, etcétera, en Venezuela. Pero es importantísimo entender que ellos logran avanzar básicamente mostrando la fuerza mayoritaria del pueblo que quiere cambios en Venezuela. Ahora, ¿quién pierde? Yo diría que en orden de importancia, primero que todo, pierden los abstencionistas. Ajá. Ese es el primer gran perdedor. Porque ahora es difícil decir, no vote, y esta era la estrategia correcta, no votar. Cuando tú fuiste, el mismo que no votó el 21 de noviembre, los que se abstuvieron el 21 de noviembre, los que dijeron que no, todos estaban ahí en Barinas apoyando al candidato y el resultado fue positivo. Entonces, cuando dijiste que se abstuviera fue un desastre y cuando dijiste que votaran fue bueno. Te manda un mensaje, estás aprendiendo algo de esa experiencia. Ah, bueno, qué bueno que aprendiste. Lo malo no es que lo hayan hecho en contra o que sea aparentemente contradictorio. Lo bueno es que aprendiste que eso funciona. Ahora, ¿quién es el segundo que pierde? Por supuesto que pierde el chavismo en términos generales. El gobierno pierde ahí en términos de imagen. Las sofisticaciones de que adentro puede haber perdido una de las fuerzas o de las facciones internas del chavismo es un análisis más sofisticado. Pero en términos de imagen global, el gobierno, quien intenta a través de la institucionalidad abortar un proceso electoral que era claramente ganado por la oposición, perdió. Yo creo que fue un cálculo inadecuado, un cálculo malo. Porque claro, yo no, ex post siempre es más fácil verlo, ¿no? Quizás Claro. si tú me hubieras ubicado en el 23 de noviembre o el 22 de noviembre, a lo mejor tú dices, bueno, ¿sabes qué? El candidato opositor le gana al candidato chavista en Barinas por menos de un punto porcentual. Es decir, por nada. Estaban completamente empatados. Exacto. Si ellos se jugaban esta carta, podían haber dicho, mira, si logramos que la oposición se mantenga dividida, que no se llame a votar, que más bien se pongan bravos y en la rabia su respuesta hubiera sido abstenerse, ellos ganaban Barinas. Es decir, si la respuesta hubiera sido la clásica de los más radicales dentro de la oposición, el resultado hubiera sido a favor del gobierno. Y además, ahí le metieron plata a populismo y el populismo popular. Por lo tanto, ellos tenían una opción de ganar en Barinas. La opción existía. ¿Qué pasó? Bueno, que no se les dio lo que estaban esperando. Que, número uno, la oposición institucional se agrupa completa alrededor de una estrategia que fue respaldar a su candidato en Barinas. E incluso viene hasta, digamos, hasta Guaidó mismo, está en Barinas respaldando básicamente la elección de Barinas, que se había abstenido el 21 de noviembre. O sea que todos los partidos de la fuerza, de la plataforma unitaria o del G4, etcétera, todos estaban sumándole ahí. Pero además le sumas lo de Henry Falcón, claro, Lady Gómez, etcétera. La fuerza vecinal. La fuerza Eduardo Fernández con Unión y Progreso. Claro pero es que ¿quién no iba a apoyar a ese candidato? Tú tenías que estar completamente desubicado para pretender retar a ese candidato que venía ¿de qué? De una fuerza de castigo. O sea, ese candidato también es un constructo. Él puede ser una persona espectacular, Garrido puede ser un líder nato de su zona. Yo no estoy minimizando para nada a Garrido, pero lo que sí estoy diciendo es que la mayoría de esos votos se canalizan ¿por qué? Se canalizan como castigo a lo que había ocurrido. Había un deseo de ratificar lo que habían hecho los barineses en el 21 de noviembre. Entonces, cuando tú te atreves como opositor a lanzarte en Barinas después de que había habido claramente una manifestación a favor del candidato de la plataforma unitaria o de la MUD o como tú lo quieras llamar. Cuando tú
te lanzas con el cuento de que no, que tú tienes derecho, claro que tienes derecho, todos tienen derecho, también el chavista tiene derecho, todos tienen derecho a participar ahí. No, la Pero gente esto no tiene se, derecho a no votar por ti y a criticarte también. pero no se trataba de derecho o no. Era claro que esta era una elección para mostrar, de alguna manera, la unidad de la oposición para ratificar lo que había ocurrido el 21 de noviembre. O sea, es que si yo hubiera votado, si yo estoy en Barinas y hubiera votado en contra de Superlano, y tú me vuelves a poner elección después de lo que había ocurrido, entonces yo voto por Superlano. Bueno, y está Incluso si Rosales no me Peña, gustaba. fíjate, Rosales Peña, Claro. candidato a la Alianza Democrática, terminó Claro, apoyándolo. era lo natural, porque tú estabas ahí respaldando un concepto incluso político, ético, que simboliza tu lucha por la democracia. Y la democracia no es respaldar a los que piensan como yo. Democracia es precisamente respaldar el derecho que tienen los que piensan distinto. Y como tú lo irrespetaste, yo voy a ayudar a ese proceso para rescatar el derecho de la democracia. Entonces, cuando tú te lanzas, no me vengas con el cuento de que te lanzaste en contra siendo un opositor, porque es que tú en realidad eres la mejor opción. Eso ya no es lo que se estaba discutiendo ahí. Y lo mostró el pueblo de Barinas votando apenas 1.77% por el candidato irreverente a la decisión opositora. Yo lo escribí un poco antes, yo no lo estoy diciendo ahorita. Un poco antes dije en mi Twitter, ya esta elección de Barinas, ya el problema no es la división, porque cualquiera que se dividió, incluyendo el candidato que sacó 1.77%, estaba pulverizado por las circunstancias. Es decir, yo no entiendo cómo un actor que tiene tanta trayectoria nacional y que tiene un olfato político importante, no se daba cuenta que era imposible, absolutamente, incluso ser una piedra en el zapato. O sea, él no era capaz ni siquiera de hacer perder a la oposición. Y lo mostraron los números. Pero bueno, lo que sí era clave era el voto y la abstención. Y se logró que más del 50% de los barineses votaran. ¿Por qué? Bueno, porque se presentaron ahí, porque estuvieron todos y porque lo vendieron como una estrategia de castigo en contra de un abuso de poder. Fíjate que por aquí me preguntaba uno de nuestros televidentes que qué recomendación le dabas tú precisamente a Claudio Fermín después de estos resultados. Bueno, mira, en la política no hay muertos. O sea, y Claudio Fermín es un líder importante, es un tipo inteligente, es un actor que ha jugado muchos roles, que tiene una posición moderada. Lo que sí le recomendaría es revisar básicamente qué es o cuál es su estrategia. Mosca, no solo a Claudio Fermín. O sea, yo le recomendaría revisar la estrategia al chavismo, que cometió un error brutal, básicamente regalándole a la oposición una simbología de triunfo que no hubiera tenido el 21 de noviembre. O sea, se la regaló con lacito y todo. Con lacito y todo. El chavismo tiene que estar revisándose en este momento. Porque más allá de los conflictos internos, obviamente es la fuerza mayoritaria que controla el poder. La fuerza mayoritaria en términos de control de factores de poder. No de respaldo popular, que es claramente minoritaria. Pero la segunda que tiene que revisar la estrategia es la propia oposición. La oposición tiene que celebrar el triunfo en Barinas, sí, pero lo tiene que celebrar pensando que ese triunfo ocurrió porque hizo algo distinto a lo que había hecho durante los últimos años. Entonces, no es que no pasó nada, no es que tú ganaste porque ahora demostraste, no, lo que demostraste es que lo que habías hecho no funcionaba. Lo que demostraste es que tienes que cambiar tu estrategia. Lo que demostraste es que te tienes que presentar ahí todos, a pesar de las diferencias, respaldando a tus candidatos. Lo que demostraste es que la abstención no va para ningún lado, incluso en condiciones adversas electorales. Entonces, tienes que revisarte. Y bueno, a Claudio Fermín le recomendaría, o sea, tú tienes que calmarte, revisar. Las posiciones moderadas de Claudio Fermín no son locas. La búsqueda de voto, de garantizar que la población vote, son positivas. Yo creo que vale la pena rescatar muchos de esos planteamientos, pero evidentemente ir en contra de la población que ya se había manifestado es un error garrafal que no se le debería ocurrir ni a Claudio Fermín ni a nadie más nunca. Que por cierto, chicos, a mí me extrañó que yo en Vladimir de la Carta también entrevisté a Bertucci y él había dicho que iban a respaldar la candidatura de la MUD allá en Barinas. Y de repente se produjo ese cambio. Pero además, y Mario, mi hermano, lo comentaba en Twitter en esos días,
las bases de los partidos de la Alianza Democrática habían acordado respaldar la candidatura de Garrido allá en Barinas. Y resulta que luego decisiones en Caracas cambiaron esa decisión, esa determinación, salvo el caso de Avanzada Progresista y entiendo que otros partidos. Pero Yo creo que fue, bueno, asumamos que es un error, básicamente de cálculo, que pensaron que podían tener una participación, pero yo creo que es un error absolutamente inexplicable. Pero también podría pensarse, Luis Vicente, para irnos a la pausa y volver, que tiene que ver con, como que te devuelvo el golpe. Me provocaste mi derrota en Lara, provocaste mi derrota en Táchira, pues entonces yo te lo voy a hacer en Barinas. Es posible que esa haya sido una intención, pero el resultado es terrible. ¿Por qué? Primero, porque el pueblo te rechazó abiertamente y era obvio que lo iba a hacer. No lo estamos diciendo aquí porque ya pasó. Yo te puedo demostrar todo lo que escribimos sobre eso. Eso era obvio, eso estaba cantadísimo. Pero el segundo elemento importante no es solo que hayas perdido, sino que tú generas una imagen que ratifica todas las críticas que se han hecho sobre las alternativas distintas a la plataforma unitaria de la unidad o distintas al G4, que a lo mejor no son ciertas todas. Como tú has dicho, hay unos actores ahí que fueron absolutamente, digamos, serios en respaldar las candidaturas de la MUD, a pesar de que no son amigos, a pesar de que también los castigaron, a pesar de que les hicieron daño, como Ladies en Táchira o como Henry Falcón en Lara. A ver, pero a pesar de que no sea cierto o necesariamente cierto todo eso, tú te expusiste a decir, oye, es inexplicable que tú estuvieras ahí con 1.77% de los votos. ¿Por qué estás? No va a generar un pensamiento capcioso, no va a generar críticas y una falta completa de